Si ya lo saludó, hermano, le voy a invitar que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 56. Tenemos un buen tiempo, hermano. El libro de Primera de Reyes, hermano, capítulo 18, versículo 46. Cuando lo tengan me dice amén, hermanos, y así como está, ¿verdad? Lo vamos a leer. ¿Cuánto lo tenemos? Ahí tenemos, ¿verdad? La hermana Zuli, que también lo tiene ahí en la pantalla, hermano. Dice la palabra del Señor, hermanos, esta noche honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y su letra dice así: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Le voy a invitar que cierre sus ojos, hermanos, y que le pida al Señor que nos hable esta noche, que nos edifique por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Dios mío, por tu presencia en este lugar y en cada una de nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, pedimos en esta noche que seas tú quien habla a cada una de nuestras vidas, Señor. Que seas tú edificando, Dios mío, cada vida de cada hermano en este lugar. Así también aquellos hermanos, aquellas personas que están, Dios mío, a través de la televisión y a través, Señor, de las redes sociales, Señor amado. Te pedimos, Dios mío, que a donde llegue tu palabra, Dios mío, llegue con bendición, con poder, Dios mío, esta noche. Te damos gracias, Señor amado. Declaramos una buena noche, Dios mío, una noche favorable, una noche, Dios mío, de vida, de restauración, pero sobre todo de victoria, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, yo le puse, hermano, ¿verdad? Como tema a la palabra de esta noche, el ataque de Jezabel. Mire que Primera de Reyes, hermano, el capítulo 18, el versículo 46, se lo voy a leer una vez más. Dice, hermano: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Usted sabe, hermano, ¿verdad? ¿Quién era Elías? Hermano, Elías, conocido por ser un hombre de fuego, hermano, el hombre que hizo descender fuego del cielo. Hermano, hay varias cosas que yo anoté aquí que Elías hizo antes de lo que dice el versículo 46. Dice que Elías, hermano, oró para que no lloviera. Elías había hecho el milagro de la harina y del aceite. Elías había hecho descender fuego. Elías, hermano, había matado a los profetas de Baal. Elías, hermano, había orado para que lloviera. Hubo un milagro, hermanos, que no anoté, que Elías, hermano, también resucitó a un niño. Usted lo lee, hermano, ¿verdad? La historia. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, que Elías venía de alguna manera ejerciendo su ministerio. Hermanos, Elías estaba quizás, si lo habláramos aplicándolo para nuestra vida, en su mejor momento ministerial. Hermano, estaba siendo usado por Dios, estaba viendo milagros. Él oraba y dejaba de llover. Él oraba y volvía a llover. Dice el versículo 46, hermanos, que la mano de Jehová, yo anoté aquí una versión que se llama la PDT, y ese versículo dice: el Señor le dio poder a Elías, y éste se ajustó la ropa para correr, y corrió tanto que llegó a Jezreel antes que Acab. Mira, hermano, que dice que el Señor le dio poder. Dice que Dios le dio poder a Elías, hermano, que él se ajustó la ropa y corrió tanto, hermano, que llegó a Jezreel, a Israel, primero que Acab. Hermano, Acab se fue en caballo y Elías, con el poder que Dios le dio, se fue corriendo. Dice, hermano, que Elías llegó primero que Acab. Hermano, ¿se imagina qué velocidad corrió Elías? Lea conmigo ahí mismo el capítulo 19, versículo 1. Siempre de Primera de Reyes, hermano. ¿Cuánto lo tenemos?
Oiga lo que dice. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Dice el 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, hermano, el versículo 3 dice que Jezabel le envió un mensajero. Hermano, Elías había matado a los profetas de Baal, que de alguna manera eran los que estaban al servicio de Jezabel. Hermano, Elías había visto milagros, había hecho descender fuego, hermano, abría el cielo, lo cerraba. Pero Elías, hermano, llega ahí, llega corriendo porque Dios le dio un poder. Hermano, él estaba quizás en su mejor momento, qué sé yo, cómo se lo podría decir, hermano. Dios lo estaba usando. Elías no estaba desanimado, Elías no estaba, hermano, inactivo. Elías estaba, hermano, si usted quiere de alguna manera decirlo, estaba fluyendo. Pero mire qué interesante es, hermano, y qué cuidadoso o qué peligroso es que Jezabel no fue a enfrentarse a Elías, sino que Jezabel le mandó un mensajero diciéndole que lo mismo que él le había hecho a los profetas de Baal, ella se lo iba a hacer a él. Hermano, Jezabel le mandó un mensajero con una amenaza de muerte. Hermano, ¿qué hubiera sido lo más normal? ¿Qué hubiera sido quizás lo más lógico? Dice la Biblia, hermano, el versículo que acabamos de leer, el versículo 3 y 4, que dice que Elías lo escuchó. Y el hombre que acababa de llegar corriendo, hermano, tan rápido porque Dios estaba sobre él. El hombre que había visto tanto y que había hecho tanto de parte de Dios, dice el versículo 3, que vio el peligro. Dice que se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Hermano, yo me hacía una pregunta y por eso era que yo meditaba esta palabra. Hermano, ¿qué le pasó a Elías? Porque, hermano, Dios lo estaba usando. Él estaba haciendo milagros. Hermano, él tenía el respaldo de Dios, pero un mensajero de Jezabel llega, le dice lo que ella le quiere hacer. Él escucha la palabra e instantáneamente Elías cambia. Hermano, él ya se había enfrentado a varios grupos de profetas. Hermano, él los había matado. ¿Por qué razón ahora, después de enfrentarse, hermano, qué sé yo, creo que eran un total de 900 profetas, él los mató? ¿Por qué ahora tiene miedo? Ahora él teme por su vida, amado hermano, por una amenaza que le mandó a hacer Jezabel. Usted sabe, hermano, que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 16. El libro de Efesios, hermano, capítulo 6, versículo 16. ¿Cuánto lo tenemos?
Efesios 6:16. Oiga lo que dice. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Se lo voy a leer otra vez. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, algo que nosotros como cristianos debemos de estar, y que lo dice aquí, hermano, el libro de Efesios, es vestidos con toda la armadura de Dios. Hermano, ¿cuáles son las partes de la armadura? El yelmo, el escudo, la coraza, hermano, el cinto, la espada y también dice las sandalias. Pero dice el 16 que sobre todo tomemos el escudo de la fe. Hermano, ¿por qué dice la Biblia que sobre todo tomemos el escudo de la fe? Porque dice, amado hermano, que con el escudo de la fe vamos a poder apagar los dardos que el enemigo lanza. Hermano, ¿qué son dardos? Otra versión decía las flechas encendidas. Yo anoté aquí una versión, hermano, que se llama Remedio. Usted la puede buscar, hermano, la puede descargar, pero se lo voy a leer como dice esa versión, Efesios 6:16, de la versión que se llama El Remedio. Oiga lo que dice. Además, sostengan con firmeza el escudo de la confianza, que extingue todo el miedo ardiente y la inseguridad que traen las tentaciones del diablo. Dice esta versión, hermano, que el escudo de la confianza nos ayuda a extinguir todo miedo ardiente y la inseguridad. Hermano, Jezabel le mandó una amenaza de muerte a Elías. No era lo más lógico que la Biblia dijera que Elías no tuvo miedo y siguió. Hermano, no sabemos qué más Dios podría haber hecho con Elías, porque ya vamos a ver más adelante, hermano, que prácticamente ahí Elías, amado hermano, le puso su fin a su carrera. Hermano, una amenaza de Jezabel sacaron a Elías del lugar a donde Dios lo había puesto. Hermano, una amenaza de Jezabel. Dice que él vio, amado hermano, lo que le mandaron a decir, tuvo miedo. ¿Sabe que Santiago dice, amado hermano? Yo no anoté la cita, pero dice que Elías era un hombre semejante a pasiones, sujeto a pasiones. Hermano, nosotros muchas veces solo vemos que lo que él hacía, que el fuego, hermano, que los milagros, pero Elías era un hombre también emocional. Hermano, ¿cómo fue que de un momento a otro él perdió la confianza en Dios? Amado hermano, ¿usted cree que Dios hubiera permitido que Jezabel matara a Elías? Dígame sí o no, hermano. ¿Usted cree que Dios lo iba a permitir? Hermano, Dios no lo iba a permitir. Hermano, en ningún momento Dios iba a permitir que Jezabel tocara a Elías. La pregunta es, ¿por qué huyó Elías, hermano? ¿Por qué él se detuvo? ¿Por qué él tuvo miedo? Vuelva conmigo a Primera de Reyes, hermano, al capítulo 19. Dice, hermano, el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Dice el 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino
y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice el 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Hermano, mire todo lo que le pasó. Yo anoté aquí, vio el peligro, amado hermano. Se fue al desierto, se sentó debajo de un enebro, deseó la muerte, hermano, se comparó para mal, y de último dice que se quedó dormido. Hermano, si pudiéramos ver cómo se apaga un ministerio o cómo un ministerio es atacado, aquí estamos viendo a Elías. Hermano, no fue que Elías dejó el ministerio o abandonó, qué sé yo, salió del lugar de donde Dios lo tenía por algo normal. Hermano, fue un ataque. Y el ataque venía, amados hermanos, de Jezabel. Hermano, mire qué efectividad o qué poderoso puede ser un ataque, no más poderoso que Dios. Pero qué poderoso puede ser un ataque del diablo, que el Señor lo reprenda, si usted y yo no estamos revestidos con toda la armadura. Hermano, ¿cómo puede el enemigo tomar ventaja? ¿Cómo puede el enemigo hacernos retroceder, hacernos renunciar, como le pasó a Elías por falta de confianza? Hermano, ¿cuántas malas noticias quizás no nos llegarán? Que usted fue al doctor y el doctor le dijo: no, pues, vaya para su casa porque solo 24 horas le quedan. Hermano, que le cae un mensaje y que le dice: no, mire que tal situación. Hermano, amenazas, qué sé yo. Hermano, pero ¿qué tenemos que activar en ese momento? El escudo de la fe. Hermano, Elías no era solamente, qué sé yo, un creyente. Hermanos, Elías no era, por así decirlo de alguna manera, no era un recién convertido. Hermanos, él sabía quién era Dios. Él conocía a Dios, él conocía su palabra. Hermanos, dice que él tenía un vivo celo por Jehová. Y Jezabel, amado hermano, le manda una amenaza, le manda un ataque cuando Elías mejor estaba. ¿Por qué no esperó que se desanimara? Hermano, no estaba en la casa. No era que se había distraído. Hermano, ni siquiera había caído en tentación. Y mire qué poder, hermano, tiene un ataque. Que dice que Elías, amado hermano, se fue al desierto. Hermano, usted sabe que hay desiertos espirituales. Y que muchas veces como cristianos somos llevados ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto, amado hermano? Una de las cosas que pasa es que dice que el Señor habla a nuestro corazón. Dice un versículo, amados hermanos: y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hermano, el desierto tiene buenos propósitos cuando son de Dios. Pero Elías voluntariamente se fue para el desierto. Hermano, ¿qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Murmuraron. Hermano, se quisieron regresar para Egipto. Hermano, se rebelaron contra Moisés. Tantas cosas. Dice, hermano, que se sentó debajo de un enebro. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que dice también que Elías, amado hermano, deseó la muerte. A una persona que desea la muerte, ¿cómo se le llama? ¿O en qué estado está, hermano? Depresión. Pero si usted lo miraba una semana antes, ¿qué estaba haciendo Elías? Hermano, nadie se imaginaba que una amenaza a ese hombre que estaba en lo mejor, lo iba a poner con deseo de morirse. Hermano, no era normal lo que a él estaba pasando. No era normal que él dijera: Señor, quítame la vida. Señor, yo me quiero morir.
Amado hermano, no es normal que el ser humano tenga deseos de morir. Peor aún, amado hermano, si usted y yo somos cristianos. Ese pensamiento no es de Dios. Ese pensamiento, amado hermano, es un dardo encendido del enemigo que quiere destruir la vida. ¿Y cómo apagamos ese dardo, amado hermano? Con el escudo de la fe. Hermano, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amado hermano, le faltó fe a Elías, le faltó confianza, amado hermano. Y mire dónde puede ir a parar uno, amado hermano. Dice que él se comparó con sus padres. Hermano, usted lee toda la historia de Elías y en ningún versículo aparece el nombre del papá ni de la mamá de Elías. Hermano, no aparece. No era que el papá de Elías, amado hermano, hacía descender fuego todos los días. No, no salen, amado hermano. Pero ¿qué le pasó a Elías, amado hermano? ¿Hasta dónde cayó Elías? Que él dijo, no, yo no soy mejor que mis padres. Hermano, ¿usted cree que en el tiempo de Elías había un hombre mejor que Elías? No había otro mejor que él. Todo Israel, dice el capítulo anterior, que se volvió al Señor después de que él le pidió a Dios que descendiera fuego. El fuego descendió, hermano, y consumió toda el agua que estaba en el altar. Hermano, no habían dos Elías, amado hermano. Él era único. Pero mire hasta dónde llegó el ataque de Jezabel, que aquel hombre que le estaba sirviendo a Dios, ahora se quiere morir. Ahora se está comparando. Dice el versículo 5, amados hermanos, que Elías se quedó dormido. Hermano, ¿sabe cómo nos quiere el enemigo? No lo quiere despierto. Hermano, no lo quiere orando, no lo quiere buscando ni ayudando. ¿Sabe cómo nos quiere? Espiritualmente, dormido. Hermano, ¿hasta qué grado llegó Elías? Que dice el versículo 5 que un ángel, amado hermano, lo vino a tocar para que se levantara. Dice, hermano, el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Hermano, hasta de comer había dejado. Hermano, y no era que estaba ayunando. O sea, qué efectivo, amado hermano. Fue un mensajero de Jezabel, una amenaza de Jezabel, hermano, con Elías. Y si yo le preguntara, hermano, ¿nos comparamos usted y yo a Elías? Yo creo que por lo menos a Tomás, hermano, por la incredulidad. Alguno dirá, hermano, yo como a Pedro, porque ¿qué me ha costado? Varias veces lo he negado. Hermano, pero compararse a Elías, hermano, es bien difícil. Y si esto le pasó a Elías, amado hermano, ¿no cree usted que nosotros debemos de tener cuidado? Porque el enemigo, amado hermano, no crea que el enemigo se alegra y dice, gloria a Dios que volvió, que no mi hermano, pero que volvió aquella persona a la iglesia. Gloria a Dios que decidió levantarse. No, amado hermano. Quiero que vaya conmigo. Quiero leerle algo más, hermano. El versículo 8. Ahí mismo, hermano. Primera de Reyes 19:8. Mire lo que dice. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo,
¿qué haces aquí, Elías? Hermano, ¿sabe quién le preparó esa comida a Elías? El ángel que lo fue a tocar y que lo levantó y que le dijo, levántate y come. Hermano, ese ángel fue el que le llevó la comida a Elías. Dice que con aquella comida, amado hermano, fortalecido Elías caminó 40 días y 40 noches. Dice que llegó, amado hermanos, a Horeb, el monte de Dios. ¿Sabe qué dice el 9, amado hermano? Que se metió en una cueva. Yo me hago la pregunta, amado hermano. Si a Elías lo despierta un ángel, el ángel le dice, come, bebe. Aquella comida que él come, hermano, y aquello que él bebe, lo fortalece. ¿Por qué Elías no se regresó a donde estuvo anteriormente? Sino que él camina 40 días y 40 noches. ¿Sabe que había un comentario que decía que aproximadamente Elías caminó 500 kilómetros? Un ángel lo toca, lo despierta, lo alimenta, lo fortalece. Él se levanta, corre, pero en lugar de regresar a donde Dios lo tenía, se aleja más y se va a meter a una cueva. Hermano, ¿por qué no se regresó? Mire la pregunta que Dios le hace en el 9 y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Yo leía que un comentario que decía que lo que Dios le preguntaba a Elías es, ¿por qué has dejado el ministerio? Hermano, lo que Elías quería, amado hermano, de alguna u otra manera es alejarse del lugar donde Dios lo había llamado. Hermano, ahora él ya no estaba débil, ahora era un ángel que lo había fortalecido. Y en lugar de volver a su propósito, él se aleja más. Ahora Elías, amado hermano, está en una cueva. Usted ve la Biblia, amado hermano, y las cuevas no eran lugares para vivir. Las cuevas, yo anoté aquí que eran lugares, amado hermano, para esconderse. Eran lugares que se usaban como almacén para guardar cosas, pero no eran lugares para habitar. Y mira Elías, el lugar que escoge, una cueva. Hermano, ¿qué le dijo Jesús a los que estaban en el templo cuando él llegó al templo? Dice que volcó las mesas y le dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva ¿de qué? De ladrones. Hermano, los que se escondían en las cuevas eran ladrones, amado hermano. Mire hasta dónde llegó Elías, amado hermano. No era que no conocía a Dios, hermano. No era que había caído en pecado. Hermano, una amenaza, un ataque espiritual lo hizo abandonar todo lo que Dios le había encomendado. ¿Sabe que cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, no era que Dios no sabía qué estaba haciendo Elías ahí, sino que Dios le dice, en otras palabras, tú no tienes que estar aquí. El lugar donde tienes que estar es enfrentando a Jezabel, no huyendo de ella. Hermano, si Dios nos preguntara esta noche, ¿qué haces aquí? Pero no aquí en el culto, sino hablando a nuestra vida personal, a nuestra vida, qué sé yo, ministerial, a nuestra vida familiar. ¿Será que estamos en el lugar donde Dios nos puso? ¿O será que estamos como Elías, amado hermano, que dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer y estamos encuevados? Hermano, no se volvió al mundo, pero de alguna manera abandonó. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Porque Dios en ningún momento, amado hermano,
le dijo a Elías que se fuera para ese lugar. Hermano, no fue la voluntad de Dios que Elías renunciara. No fue la voluntad de Dios que Elías lo dejara todo. Amado hermano, hasta el criado que tenía Elías lo fue a dejar a Berseba. Hermano, el hombre que lo acompañaba a él, qué sé yo, que le ayudaba, hermano, que estaba ahí para su servicio, hasta ese hombre sufrió las consecuencias. Hermano, lo que le afecta a usted y lo que me afecta a mí espiritualmente va a llevar consecuencias. De alguna manera a nuestra familia o a los que están a nuestro alrededor. Yo me pregunto, hermano, ¿qué se quedó haciendo el criado de Elías en la casa? Que la gente le preguntaba, ¿y lo despidió Elías? No, él me vino a dejar. ¿Y qué pasó? ¿Será que Elías lo puso en disciplina? No, solo me vino a dejar. Hermano, no dice la Biblia quién era aquel hombre. Pero después de lo que le pasa, usted sabe que Dios le dice a Elías, y ungirás a Eliseo en tu lugar. Hermano, Eliseo no había nacido para ser un profeta, amado hermano. Cuando Elías se encuentra a Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Leyendo la Biblia, hermano. Orando. Hermano, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Dice que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y cuando Elías lo encontró, tenía la última. ¿Sabe qué hizo Elías? Le tiró el manto. Pregunto, hermano, o pienso, ¿no será que el sucesor de Elías era el criado que él había dejado en Berseba y no Eliseo? Pero por todo lo que le pasó, de alguna manera, Dios tuvo que buscar otro. Hermano, yo no me estoy quejando de Elías ni hablando mal de Elías, sino que lo que yo estoy tratando, hermano, de alguna manera de compartirle es hasta dónde lo llevó un ataque espiritual. Sabe que popularmente, o hay un dicho, hermano, que dice que al árbol con más fruto, ¿qué pasa? Se lo apedrea. ¿Y por qué Jezabel atacó a Elías y no atacó a los demás profetas? Hermano, porque el que estaba ahí era Elías. Hermano, el que le estaba ocasionando problemas a Jezabel se llamaba Elías, amado hermano. Hermano, usted y yo le causamos problemas al diablo cuando hacemos aquello que el Señor nos mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo le hago la pregunta esta noche, hermano. ¿Dónde estamos? Pregúntele al hermano que está a la par, pero así no reclamándole ni acusándole, sino como a manera de reflexión, dígale, ¿dónde está Dios? Geográficamente, amado hermano, Elías no estaba donde Dios lo había enviado. Hermano, ¿usted cree que fue en vano? Que dice el versículo, el primero que leímos del capítulo 18, que la mano de Jehová vino sobre Elías, que él se ciñó la ropa y salió corriendo y llegó primero que Acab. ¿Usted cree que eso era para que después él abandonara? Hermano, no era eso. Hermano, no crea que después de que el Señor nos habla, nos llena, nos ministra, hermano, no es para volver atrás. Hermano, no es para ir y qué sé yo, de alguna manera meternos a una cueva. Hermano, Dios lo tenía a Elías, qué sé yo, en una posición pública. Todos sabían
quién era Elías. Todos sabían que Dios estaba con Elías. Todos sabían, amados hermanos, que Elías, que sobre él estaba el poder de Dios. Pero mira lo que provoca un ataque espiritual, amado hermano, que en un momento se nos olvide que Dios, amado hermano, no solamente nos llamó, no solamente nos salvó, sino que también Él dijo, amado hermano, que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo, amado hermanos? Hasta el fin del mundo. Y yo le pregunto, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Hermano, falta mucho. Hermano, faltan un montón de cosas. Quiere decir que mientras el fin del mundo no llegue, el Señor está con nosotros. Que estoy desanimado, Él está conmigo. Que me tropecé, Él está conmigo. Que me caí, Él está conmigo. Amado hermano, la pregunta es, ¿nos vamos a levantar? Hermano, porque Dios está con nosotros. Y lo que nos hace falta, y a usted y a mí, para levantarnos es que Él esté con nosotros. Y eso ya está. Mire, hermano, un ángel le dio de comer. ¿Sabe que la palabra ángel, amado hermano, es una palabra que en hebreo se escribe malak? Y esa palabra malak significa también mensajero. Y lo que Jezabel mandó para desanimar a Elías, para atacar a Elías, fue un mensajero. Y esa palabra también significa ángel. Hermano, de alguna manera fue un ataque espiritual. Y usted y yo, amado hermano, no estamos exentos de ser atacados espiritualmente. Pero ¿qué es necesario, amado hermano? Estar revestido. Dígale al hermano que está a la par. Pregúntele, hermano, ¿está revestido? Dígale. ¿Con la armadura de Dios? O usted dirá, hermano, mire que yo de eso no sé nada. Hermano, pero ¿qué es la armadura? ¿El casco o el yelmo de qué? Hermano, de la salvación. La coraza, amado hermano, ¿de qué? De justicia. De justicia, ¿verdad? Hermano, el escudo de la fe. Dice, las sandalias del evangelio de la paz. Dice, hermano, el cinto o la faja de la verdad. Pero dice también, amado hermano, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, ¿cuál de todas esas le faltó a Elías? Hermano, le faltó el escudo. Mira hasta dónde fue a dar Elías, amado hermano. Le voy a leer ahí mismo el versículo 11. Vamos a leer el 10, hermano. Dios le pregunta en el 9, ¿qué haces aquí, Elías? Mire lo que dice el 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hermano, ¿usted cree que era cierto lo que él estaba diciendo? Dice ahí, amado hermano, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. ¿Usted cree que solo Elías había quedado, hermano? Hermano, Dios le dijo a él más adelante que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ni habían besado a Baal. Pero mire él, desde la condición de afectado, lo que decía, Señor, solo yo he quedado. ¿Sabe cómo sería eso en la actualidad, señores, que solo a mí me critican? Señores, que solo a mí me señalan. No, señores, que a mí nadie me habla. No, señores, que a mí nadie me apoya. Y dice él, y me buscan para quitarme la vida.
Hermano, no era cierto. Hermano, no era cierto. El mensajero de Jezabel no llegó con una espada para cortarle la cabeza. Él solo llegó a darle un mensaje de una amenaza. Hermano, usted no va a ver a nadie, amado hermano, de parte de Jezabel persiguiendo a Elías para matarlo. Pero él decía, me están buscando para matarme, hermano, y nadie lo estaba buscando para matarlo. ¿Qué se hizo Elías, hermano? Actualmente, ¿cómo le diríamos a Elías, amado hermano? Hermano, se hizo la víctima. ¿No será que muchas veces, quizás no usted, o quizás sí, nos hemos hecho las víctimas espirituales, hermano? Hermano, nadie lo estaba buscando para matarlo. Él recibió una amenaza, pero atrás de él no había nadie, amado hermano. ¿Sabe de qué posición estaba hablando Elías? Desde la falta de confianza. Hermano, la falta de confianza puede hacernos a nosotros olvidar que Dios está de nuestro lado, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios nos va a ayudar, que Él nos va a enviar su provisión. Hermano, ¿sabe qué dice Salmo 91? Que a sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece en piedra. Mire que hasta de eso va a tener cuidado el Señor. Pero la falta de confianza, ¿qué nos hace creer? Hermano, que a saber cómo vamos a hacer, que a saber cómo vamos a resolver. Amado hermano, el Señor dice la Biblia que para Él nada es imposible. Y para el que cree, todo le es posible. Amado hermano, la Biblia dice que 7 veces caerá el justo y de la última, ¿quién no va a levantar? Hermano, el Señor, Dios no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que Jezabel le quitara la vida. Hermano, Dios no va a permitir que el diablo le quite la vida a usted. Hermano, Dios no va a permitir que el enemigo le haga algo. Y si Él lo permite, amado hermano, va a ser con un propósito. Pero no crea usted, amado hermano, que por descuido de Dios, hermano, y qué sé yo, algo nos va a pasar. La Biblia dice, amado hermano, que no se dormirá el que guarda a Israel. Mire lo que dice el 11, hermano. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Mire lo que dice el 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, él está en la cueva. Dios le habla y él no termina de salir, sino que se queda a la entrada. Mire cómo es Dios, hermano, cómo es el Señor. Que primero, amado hermano, mandó un gran viento. Dice que el viento, amado hermano, quebraba las peñas, es decir, rompía las piedras, amado hermano. Pero en ese viento no estaba el Señor. Dice que después de eso, amado hermano, vino un gran fuego. Pero dice, amado hermano, que ahí no estaba el Señor. Hermano, hasta un terremoto llegó. Y ahí no estaba el Señor. ¿Sabe cuándo salió Elías de la cueva, amado hermano? Cuando Dios mandó un silbo apacible. Hermano, ¿no será que muchas veces Dios manda terremotos? Manda grandes tormentas, amado hermano. Grandes situaciones para que usted y yo salgamos. Para que digamos, la verdad que estoy aquí, no porque Dios me tiene aquí, sino porque el desánimo
o tantas cosas me trajeron aquí, pero aquí donde estoy no fue el Señor que me trajo. Dice que cuando él escuchó aquel silbo apacible, amado hermano, se cubrió con su manto. Y mire qué paciencia la del Señor, que vuelve y le pregunta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, ¿sabe qué hace Elías? Vuelve a decir lo mismo que dijo en el versículo anterior. Se lo voy a leer. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme. Hermano, otra vez lo mismo. ¿Sabe qué hizo Dios, amado hermano? Dios no es la palabra de discutir, pero Dios no entró en el diálogo de Elías, amado hermano. Usted ve la Biblia, hermano, y Dios en ningún momento entró en el diálogo que él estaba haciendo, porque todo lo que él estaba diciendo, amado hermano, estaba hablando basado en cómo él se sentía. ¿Sabe qué lo mandó a hacer Dios? Después de eso, amado hermano, le dijo que fuera a buscar a 3 hombres, a buscar a Jehú, a buscar a Eliseo y buscar a otro más. Hermano, porque todo lo que Elías tenía que hacer, él se detuvo. Y en su lugar tuvo que ungir a 3 personas más para que terminaran la tarea que a él le correspondía. ¿Sabe qué dice el versículo 11, amado hermano? Que Dios le dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte. Ese monte, amado hermano, donde Elías estaba, era el monte Horeb. Y el monte Horeb, amado hermano, fue el monte donde llegó Moisés pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Dice la Biblia que atravesó el monte, amado hermano, de Dios, y encontró allí una zarza. Y fue en ese monte, amado hermano, donde de alguna manera Dios inició con Moisés un llamado. Hermano, fue en el monte Horeb donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Hermano, fue en el monte Horeb donde Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y la peña le dio agua. Es decir, hermanos, que en el monte Horeb, quizás donde Elías pensó que había llegado al final, ese era el lugar donde Dios apenas estaba comenzando. Hermano, Dios no ha terminado con nosotros. Quizás por desánimo o por ataques, qué sé yo, usted ha abandonado, usted ha retrocedido. Pero hoy, amado hermano, el Señor nos pregunta: ¿qué haces aquí? Porque hoy, amado hermano, quizás a la misma manera como Elías, estamos parados en la puerta, amado hermano, a solamente de que el Señor nos diga: sal fuera. Hermano, el Señor ya no nos va a volver a preguntar qué pasó, cuánto tiempo llevamos, sino que la palabra de esta noche es: sal fuera y ponte en el monte. Sal fuera y vuelve al monte, vuelve a la búsqueda, vuelve a la oración, porque hermano, Dios todavía no ha terminado. Hermano, ¿cuántas cosas habremos dejado pasar? Solo Dios las sabrá. Pero esta noche, ¿qué es lo que tiene el Señor para nosotros, amado hermano? Una nueva oportunidad. Pero ¿qué tenemos que hacer, amado hermano? Salir de la cueva al monte. Hermano, la cueva no es su lugar. El desánimo no es su lugar. La frustración no es su lugar. La falta de esperanza, amado hermano, no es su lugar. Su lugar y mi lugar es el monte, amado hermano. Donde Dios habla, donde Dios vuelve a empezar, donde Dios, amado hermano, da nuevas instrucciones. Si usted cree que Dios ya terminó, amado hermano, no le sabría decir en qué parte estamos. Si estamos a la mitad o al comienzo, pero en un lugar yo sé sí que esta noche no estamos, y es que no estamos en nuestro final. Hermano, no hemos llegado todavía a nuestro final. Dios le dijo a Elías: hey, tienes un ministerio que cumplir, tu carrera no ha terminado. Hermano, ¿sabe que Pablo dijo: he peleado la batalla
de la fe. He corrido la carrera, por lo cual, dijo él, me está preparada una corona incorruptible. Pablo, hermano, él sí sabía que él ya había terminado. Hermano, él predicó la palabra, él fundó iglesias, él preparó ministros. Hermano, él estuvo en la cárcel, él salió de la cárcel, él fue azotado. Amado hermano, lo apedrearon, se volvió a levantar. Vivió tantas cosas, amado hermano. Y Pablo sí pudo decir, yo sí he corrido la carrera. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora solo espero que el Señor venga por mí. ¿Será que hemos hecho, amado hermano, la mitad de lo que Pablo hizo? Seguramente que no. Y si no hemos hecho ni la mitad quizás de lo que él hizo, ¿qué nos hace pensar de que ya no tenemos nada que hacer? De que Dios, amado hermano, ya no lo va a volver a usar. De que lo que Dios un día me habló, no lo va a cumplir. ¿Sabe qué dice la Biblia, amado hermano? Que Él no es hombre, ni hijo de hombre, para arrepentirse. Hermano, si alguien no miente, es Dios, Dios no miente. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios es amor. ¿Y qué hace el amor, hermano? Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, es benigno. ¿Sabe qué necesitamos esta noche? Un silbo apacible del Señor, donde podamos nuevamente, amado hermano, descansar, confiar en sus promesas. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está, hermano. Y que se conecte con el Señor. Porque yo creo que hay un silbo apacible, amados hermanos, que el Señor quiere traer a nuestro corazón. Dios mandó terremoto, Dios mandó fuego, Dios mandó viento, pero en medio de todo eso no estaba Él. Fue un silbo apacible donde Elías reconoció que era Dios. ¿Por qué no le dice el Señor: hoy me vuelvo a levantar una vez más? Señor, hoy retomo la fe, el escudo de la fe. Señor, la carrera que yo mismo detuve, el camino que tú me llevabas y que yo mismo me senté, o quizás como Elías me acosté a dormir en un sueño espiritual. Quizás se acomodé en un desánimo, pero dígale: Señor, aquí estoy una vez más. El Señor nos pregunta esta noche: ¿qué haces ahí? Porque el Señor no te quiere, no nos quiere en el desánimo. Hay un llamado, hay una promesa, hay una misión, hay propósitos que el Señor va a realizar. Y ese Elías eres tú. Ya no sigas en la cueva esta noche. Dile al Señor: aquí estoy. Señor, si estoy en una cueva, hoy salgo de la cueva. Dígale al Señor, dígale: Espíritu Santo, aquí estoy esta noche. Señor, reconozco que no es un proceso tuyo. Reconozco que no eres tú quien me tiene en este lugar. Aquí estoy una vez más. Si hubiera alguien esta noche que desea reconciliarse con Dios, con Cristo, alguien que por diferentes razones o motivos abandonó la fe y quisiera esta noche volver al Señor, renovar su fe, decirle al Señor: aquí está mi vida, escribe mi nombre esta noche una vez más en el libro de la vida. Si hubiera alguien esta noche que desea aceptar a Cristo por primera vez o reconciliarse con Él, yo lo invito esta noche. Dios no ha terminado todavía con su vida. El Espíritu Santo sigue tocando a su puerta. ¿Por qué no le permite esta noche entrar a su corazón? Sabe que la Biblia dice que Él es quien nos convence de pecado. Él no vino a condenarte. Si hubiera alguien, yo le voy a invitar que ahí donde está, solo levante su mano derecha
Y que usted diga: yo me reconcilio con el Señor. Yo acepto a Cristo esta noche. Porque Dios todavía no ha terminado. Dígale: Señora, aquí estoy esta noche. Cuenta conmigo una vez más. Los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar contigo. Quiero volver a empezar otra vez. Dale fuertes palmas al Señor.